Bienvenidos nuevamente, esperando a pocos minutos de que está pautado llegar al Colegio Babeque en el Distrito Nacional, en la Roberto Pastoriza, el candidato por el PRM y aliados Luis Abinader a ejercer su derecho al voto. Pero entre tanto, vamos a hablar un poco de los casos de COVID. Todavía no tenemos el boletín de hoy, no sabemos si lo van a dar, pero sí tenemos el mapa con los casos hasta el día de ayer. El 72% de los casos se concentran en 5 provincias. Encabezando la lista, la provincia de Santo Domingo con 10.452 casos, en el Distrito Nacional 9.659, San Cristóbal 2.054, la tercera realmente es Santiago con 2.600 y La Vega en quinto lugar con 1.380. Rápidamente veamos el comportamiento que ha tenido el virus en las últimas 4 semanas. Y este ha sido el comportamiento con la tasa de positividad. La tasa de positividad ayer con casos récord, 1.036 casos, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. Esa tasa de positividad llegó a 33%. El promedio de positividad estuvo en un momento en 17. Ya ese promedio en el día de ayer, en 4 semanas, estaba en 26, más de 22%, pero la última semana llega a 26% y la semana anterior 25%. Miren cómo estábamos anterior. Fíjese que esa tasa de positividad estaba 15, 15, 16, 14, aquí 16, 15, 16, 15, 16, y entonces comienza a subir después de la reapertura. Tenemos con nosotros en esta mañana al doctor Miguel Núñez, quien dije anteriormente nos ha acompañado durante todas estas meses de la pandemia, durante 4 meses, cara conocida para Noticias SIN. Buenos días, doctor Núñez, ¿cómo está usted? Buen día, Alicia, un placer de nuevo de poder acompañarte en tu programa. Gracias, doctor. Ayer tuvimos una positividad de un 33%, una preocupación por el número de casos. Su mejor recomendación en el día de hoy para todos los votantes que tienen que ir a votar, a ejercer su derecho al voto tal y como exige la Constitución, pero que también tienen que protegerse. Claro, bueno, yo creo que es la adherencia estricta, y enfatizo la palabra estricta, a las recomendaciones. Eso comienza con mascarillas. Número 2, distanciamiento entre persona y persona, que se ha recomendado aproximadamente unos 6 pies, y al mismo tiempo lo que es la higiene de las manos. Yo recomendaría que cada persona que fuera a votar, dentro de lo posible, pudiera tener con ellos gel que pudiera usar antes de entrar a votar, limpiarse, higienizarse las manos, hacer su votación y tan pronto salga, volver a higienizar sus manos tan pronto sea posible, y luego retirarse a sus casas, porque no hacemos nada con quedarnos socializando, con la posibilidad de contribuir a contaminar a otros en nuestras conversaciones y demás. Yo creo que si nosotros hacemos eso y somos estrictos y cada persona se responsabiliza de hacer eso, llevar una mascarilla, mantener el distanciamiento social, higienizar sus manos e irse, yo creo que estamos logrando lo que necesitamos hacer hoy, y es votar e impedir entonces un aumento de la transmisión por una irresponsabilidad, imprudencia de parte de algunos de nosotros. Recomendación para las personas que pudieran haber tenido contacto con una persona infectada o que sospechan que pudieran tener los síntomas. Yo sé que todo el mundo quiere ir a votar, pero también pudiéramos estar poniendo en peligro a las personas que nos rodean. Claro. Bueno, si realmente es la sospecha de que pude entrar en contacto con alguien que quizás estuvo positivo, yo creo que las mismas medidas aplican. Ahora, si ya yo estoy teniendo síntomas, estoy tosiendo, estoy con fiebre, estoy con dolor muscular, pues quizás no sea una medida prudente el ir a votar sabiendo yo que estoy potencialmente infectado. Y es cierto que pudiera ser que mi fiebre y mis síntomas sean de otra cosa, pero en medio de la pandemia en la que nosotros estamos, la causa más común ahora mismo de un síndrome de dolor de cuerpo y fiebre y o tos, pues va a ser el COVID, sin lugar a dudas. Entonces, yo conozco varios pacientes con quienes hablé ayer que ciertamente, lamentablemente, se van a restringir precisamente de ir a votar porque están con síntomas o tienen una prueba positiva de COVID. Y yo creo que eso es sensible
para el resto de la población. Tenemos que recordar que en la última vez que participé contigo, enfatizamos de sobremanera que esto es una guerra donde cada cual tiene que asumir su responsabilidad. Tengo que cuidarme yo, pero tengo que cuidar al otro, y eso es importante que lo recordemos, especialmente en un día como hoy. Y por supuesto, las mismas recomendaciones aplicarían para las personas mayores de 60 años, que es la población más vulnerable. O sea, ¿ellos deben tomar alguna medida adicional por su edad? Sí, yo no creo, yo sí creo que deben ser bien cuidadosos a la hora de observar estas medidas y a la hora de usar su mascarilla, tratar incluso de que una vez la mascarilla está colocada, no volverla a tocar, porque nosotros podemos contaminar las manos al tocar la mascarilla, porque la mascarilla puede infectarse con virus si yo estoy secretando el virus, y simplemente al quitarme la mascarilla, al salir del centro, entonces tan pronto poderla eliminar e higienizar mis manos. Ser bien estricto con eso y regresar a la casa. Pero yo creo que aún personas de mayores de 60 años de edad, si son cuidadosos y son estrictos en la observancia de las medidas, yo creo que podemos prevenir esto. Y quizás, lamento usarme a mí mismo de ejemplo, pero tengo más de 60 años y todos los días yo he estado dentro de habitaciones con pacientes con COVID, examinándolos, entrevistándolos. Gracias a Dios, tengo que comenzar ahí, he permanecido libre de la enfermedad, pero al mismo tiempo he sido extremadamente estricto en observar todas las precauciones. Yo creo que las precauciones funcionan si nosotros las llevamos a cabo y no nos relajamos nunca. Yo creo que ese es el problema. Nos acostumbramos a la enfermedad, nos acostumbramos a los síntomas, nos acostumbramos a que a mi hermano le dio, a mi papá le dio y no le pasó nada, y comenzamos a relajarnos. No puedes relajarte en ningún momento porque no sabes cómo va a evolucionar en ti, y yo creo que esa es la clave de nosotros continuar bajando el índice de positividad que estamos observando. Yo creo que la imprudencia es lo que nos ha llevado a ver este aumento de casos, más que el hecho de que hayamos salido. Es que tienes que observar todo el tiempo, y tengo que subrayar eso, todo el tiempo, las medidas que se han estado, las instrucciones que se han estado pasando a la población. Y especialmente hoy que salimos de la casa, en donde posiblemente haya aglomeraciones, obviamente, en los colegios y en los recintos electorales. O sea que en el día de hoy, si tenemos a personas mayores de edad en nuestro hogar, es supremamente importante seguir esas medidas y que cuando lleguemos, pues nos higienicemos bien, porque podemos traer el virus a nuestro hogar. Sí, yo creo que eso es algo que tenemos que tener pendiente, que nosotros vivimos con otras personas, no vivimos aislados. Hay algunas personas que viven solos, pero esa no es la mayoría, y que por tanto todo lo que yo haga va a contribuir a evitar que otros, especialmente personas de más de 60 años, 65 años, si queremos ser un poquito más, ir más allá, tenemos que tratar de evitar o de cuidarlos aún más. Ayer yo oía declaraciones del ministro de Salud Pública de Israel, y ellos decían que en su opinión la medida más importante de todas, por encima de la mascarilla, por encima de la higienización de las manos, por encima de todo lo que estamos haciendo, es el cuidar de las personas de mayor edad, porque ellos entienden que eventualmente todo el mundo, eso creo que es un poquito hiperbólico, pero la gran mayoría de la sociedad va a adquirir el COVID, y yo creo que eso nosotros lo estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que pensamos? Bueno, si la mayoría va a adquirir el COVID, ¿quiénes son los que están siendo afectados por la mortalidad mayormente? Mayormente, no exclusivamente, pero mayormente son personas de más de 65 años de edad. Y el grupo joven, y te puedo hablar de eso porque hay una enorme cantidad de personas que yo he visto, hablado en los últimos días, pero mucho, que están con síntomas o con pruebas positivas en sus casas, todo le está yendo muy bien, pero son personas relativamente jóvenes. Luego tenemos entonces el grupo de más de 65 años de edad. Entonces Israel entiende que lo que nosotros necesitamos hacer es hasta cierta medida como aislar ese grupo lo más que podamos, no que lo olvidemos y que más nunca vuelvan a salir, no, pero que ellos sean protegidos al máximo y que el resto de la población asuma estos contactos que van a pasar para que ocurra la inmunidad comunitaria, que es lo que va a terminar con la pandemia. Yo creo que eso fue como una buena observación, que no es la primera vez que se hace, pero fue un buen recordatorio en este punto de la pandemia mundial, que hay una población más susceptible, que si tú la cuidas y el resto de nosotros somos, es como el que va a la guerra, ¿verdad? Tú envías a las personas a la guerra, a los más jóvenes. Bueno, pues esos son los que menos se afectan, y la mayoría de ellos
salen de este problema. La mortalidad del virus, que hemos dicho en otras ocasiones, bien calculada, es medio de un 1%. La enorme mayoría de eso está en poblaciones de más de 65 años de edad. En Israel, 1 de cada 5, 1 de cada 7, hablaba el ministro ayer, creo que era, decía de esas personas que eran afectadas por la enfermedad, en ese rango de edad estaban muriendo. Esa no es la realidad en los pacientes jóvenes. Entonces eso nos da una idea de cómo pensar en ese grupo y cómo evitar la más grande calamidad de la sociedad. Gracias al doctor Miguel Núñez, siempre tan gentilmente aceptando nuestra invitación para orientar a la población. Le damos las gracias y tal vez en horas de la tarde nuevamente podemos establecer comunicación con usted ya a golpe de 3, 4 de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Siempre a tu orden.